Su hermano Guillermo queda con nosotros. Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga, hermanos. Han llegado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanza que hemos tenido? Amén. Dios os ha dado un grupo precioso de alabanza, de adoración, que todos los domingos se esfuerzan por llevarnos y guiarnos hasta el trono de la gracia, donde podamos adorar con libertad a nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por sus vidas y pedimos que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Os invito a que juntos abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Haremos lectura de los versos 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Los que lo encontraron dicen amén. Los que no digan misericordia. Dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro por un momento. Padre, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad y por tener este local de reunión donde venimos a adorar, a exaltar tu nombre y también para una vez más escuchar tu palabra. Ahora te ruego que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, al corazón de tu iglesia en esta tarde, Señor. Te ruego que tu palabra venga como una flecha, Señor, incendiada hacia nuestro corazón, produciendo, Señor, todo el propósito que tú tienes con ella. Te ruego, Señor, que toda distracción, todo espíritu contrario, todo ladrón de semillas de fe hoy sea quitado de medio, Señor, y recibamos toda la palabra que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, y por fe te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, antes de continuar con este mensaje, quiero presentarme. Hay algunas caras nuevas y quizás no todos me conocen. Mi nombre es Guillermo, soy pastor y misionero. Estamos sirviendo allí en la iglesia en
Medina de Pomar. Algunos conocerán la zona, es un pueblito allí al norte de Burgos, a más o menos 1 hora de aquí. Estamos allí sirviendo al Señor. Hace algún tiempo que vivimos en España y servimos a nuestro Señor. Y también Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de servir también en nuestra fraternidad. Como sabéis, esta iglesia pertenece a las Asambleas de Dios y dentro de la organización nacional tenemos varias fraternidades y esta pertenece a la Fraternidad del Norte, a la cual pertenezco a la Junta Coordinadora, sirviendo como secretario. A aquellos que no me conocían, es un placer conoceros, sentiros como en casa, porque estáis en la casa de nuestro Dios. Amén. Aprovecho para también presentar a Gerardo, que está hoy aquí con nosotros. Si puede hacer una señal con su mano para que le conozcamos. Gerardo. Dios te bendiga mucho. Eres muy bienvenido. Muy bien. Hemos leído un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Y el título de este mensaje es un poco el sentir, el sentimiento y las palabras que expresa esta mujer cuando tiene este diálogo con el profeta Elías. Y es el título de este mensaje de esta mañana. Mi última comida. Mi última comida. Vamos a ponernos un poco en contexto. Hemos leído a partir del versículo número 8, pero a partir del 1 vais a encontrar que Elías, uno de los hombres más destacados de la Biblia, trae un mensaje de juicio sobre la faz de la tierra. Él avisa por mucho tiempo al rey Acab. Acab es el marido de Jezabel. ¿Quiénes saben quién es Jezabel? Pero no saben quién era Acab, ¿no? Por mucho tiempo avisó al rey: mire que estás llevando el pueblo por un lugar equivocado. Estás introduciendo cultos a dioses como Baal, que no podemos hacer. Nosotros somos el pueblo de Dios. Solo adoramos y servimos a Jehová, Dios de Israel. Pero bueno, ambos adoraban a este Dios y querían de manera una u otra instaurar la adoración a Baal dentro del pueblo de Israel. Así comienza el capítulo 17, donde el Señor manda entonces a Elías, que aparece de repente en la historia, como alguien que viene a traer un mensaje no muy bueno. Él predijo que había una sequía que afectaría a toda la nación de Israel. Es más, la sequía fue tal que abarcó toda la región norte de Palestina, un lugar donde no habría mucho más que hacer, sino que esperar, como esta mujer, la muerte. El arroyo al que fue mandado, donde, recordamos, Dios le alimentaba, luego de dar el mensaje, Dios le manda que se fuera de allí, porque quería matarle. Como sabéis, cuando entregamos un mensaje duro, cuando decimos alguna verdad de parte de Dios, a la gente no le suele caer muy bien. No lo sé por qué, pero... Y nos quieren matar, nos quieren silenciar. No hay nada que hable más fuerte que la voz de Dios. Recuerden que el profeta no era que hablaba de su inspiración, era la misma voz de Dios hablando a través de la boca del profeta. Cuando un profeta hablaba, Dios hablaba. Por lo tanto, callar la voz del profeta era en cierto modo callar la voz de Dios. Y si yo estoy intentando instaurar otros dioses dentro de una cultura totalmente monoteísta como lo era Israel, tengo que callar al otro. Lo más fácil para Jezabel y para Acab, engatusado por los encantos de su mujer, decir, bueno, que lo mate, uno menos, no pasa nada. Entonces Dios envía a que Elías se vaya a esconder, a refugiarse, mejor dicho, en una cueva donde bebería de un arroyo y los cuervos traerían pan y carne por la mañana y por la tarde. Esto fue así durante largos días hasta que el arroyo se secó. Estábamos en el principio de la sequía, por lo tanto había algo de agua acumulada. Pero si vamos sacando agua de un lugar donde no entra agua nueva, el arroyo se seca, ¿verdad? Entonces entramos al versículo 8, donde Dios envía palabra otra vez al profeta y le dice, Elías, mira,
el arroyo se ha secado, ¿ves? Ahora te voy a mandar a un sitio donde, aunque parezca que vas a correr aún más peligro de muerte, va a ser un lugar de refugio y donde yo mostraré mi poder aún tras las fronteras de mi pueblo, de Jerusalén. Entonces es cuando el Señor envía a Elías a Sarepta de Sidón. Este lugar, mis hermanos, es un lugar que estaba alejado de Palestina, unos 14 kilómetros de donde estaba hasta entonces el profeta Elías. Una ciudad que pertenecía al imperio fenicio. Justamente el emperador de esta ciudad era el padre de Jezabel. Y justamente a esa ciudad Dios envía a Elías. Justamente al lugar donde él quería escapar de las amenazas y las contiendas de Jezabel. Justamente el Señor le envía a una ciudad donde el padre de Jezabel es el que gobernaba en aquel lugar. Pero la historia continúa. Y aquí encontramos la primera lección de este pasaje. Dios puede utilizar fuentes improbables para mantenernos con vida. El mayor deseo de Dios es que tú vivas. El mayor deseo de Dios es que tu familia viva. El mayor deseo de Dios, y eso es para todos nosotros en esta mañana, es que la iglesia siga viva. No hay alguien más interesado en que la vida continúe y fluya en que Dios mismo. El salmista mismo lo declara. Usted puede buscar luego en su Biblia tranquilamente en su casa, que el deseo de Dios no es la muerte del impío. Dios no desea la muerte de nadie. Nosotros cuando pecamos en el jardín del Edén provocamos la muerte en cierto modo. Pero el Señor no desea la muerte de ninguno de nosotros. Cuando hablo de muerte no hablo solamente de muerte física, hablo de muerte espiritual, hablo de separación de la comunión con Dios, hablo del decaimiento de ánimo en nuestras vidas. Porque hay situaciones, mis hermanos, hay momentos en que tú y yo muchas veces preferiríamos estar como esta mujer, deseando la muerte. Yo conozco a un hermano, estuvo un tiempo con nosotros allí en Medina. Él es jubilado, tenía cierta holgura financiera y dice, bueno, voy a vivir en el norte. Y estuvo un año con nosotros. Y si algo él decía, Señor, ven ya, llévame, ya no puedo más. Él estaba inconformado con la sociedad en que vivíamos. Estaba un poco insatisfecho con la vida que veía a su alrededor. Y decía, Señor, ven ya, o ven o me llevas, una de las dos. Él decía esto porque ya había visto mucha cosa, había vivido varias experiencias y tenía una cercanía, una comunión tal con el Señor que él prefería estar muerto que vivir en esta tierra. Pero yo le dije a mi hermano, en esta tierra nadie se va y nadie viene sin que Dios lo quiera. Así que aguántate hasta que el día que el Señor te lleve o venga a buscarnos a todos juntos. Pero lo que más quiero que recuerdes en esta mañana es la primera lección de este pasaje. Encontramos en un lugar improbable, un lugar amenazante, un lugar donde no debería siquiera pisar el pie Elías, un lugar que para él fue de refugio. Por eso, vuelvo a repetirlo, Dios puede utilizar fuentes improbables para mantenernos con vida. ¿Y para qué quiere Dios mantenernos con vida? Para que alcancemos su propósito. Hay un propósito estipulado, preparado para cada uno de nosotros. Hay un propósito general como iglesia, que es que seamos la unidad que Dios espera para que anunciemos su palabra y llevemos hasta el último rincón del mundo las buenas nuevas de salvación. Pero también hay un propósito particular con cada uno. Y esto solo lo sabes tú y Dios. Pero si te mueres, el propósito no se lleva a cabo. Y el mayor interesado, vuelvo a insistir, en que haya vida, es Dios. Porque mientras hay vida, hay esperanza.
si estás respirando, si tu corazón está latiendo, si tu mente está funcionando, si estás moviendo las manitas y los pies, todavía hay esperanza para tu vida, para tu casa y para tu familia. No te angusties, no te preocupes, porque Dios puede utilizar fuentes totalmente improbables para mantenerte con vida. Ya se lo había demostrado a Elías en la cueva, el arroyo que tenía agua limpia y fresquita, por cierto, los cuervos que por la mañana y por la tarde le traían alimento, vaya a saber de dónde. Y curioso que los cuervos son animales muy carroñeros y no comparten nada. Los que han viajado por carretera o salen por los montes por aquí habrán visto algún cuervo comiéndose algún animalito por ahí, ¿verdad? Cuando se juntan varios, hay una pelea ahí. Lo gracioso es que varios cuervos traían comida. Los cuervos no comparten. Los cuervos no saben lo que es eso. Pero el Señor, dueño de la naturaleza, soberano sobre todas las cosas, toca aún en los animales que pensamos que no tienen ningún intelecto para hacer vivir al profeta que tenía en aquel instante una palabra para entregar a su pueblo. El texto sigue y encontramos entonces a este personaje a quien la Biblia no le pone un nombre. Hay muchos anónimos dentro de la palabra del Señor. Y esta mujer es uno de ellos. Esta mujer que sabemos que es viuda, tiene un hijo y a causa de la sequía no tenía más que comer. Es interesante que seguramente Elías pensó que la sequía sería solo sobre Israel, porque la profecía era en contra de Acab. Pero fue tal la magnitud de la sequía que afectó a todas las demás zonas. Y usted sabe que cuando no llueve, la tierra no produce nada. Cuando no llueve, la tierra no produce nada. Y es justamente en esa situación en la que nos encontramos, donde la tierra ya no produce, donde no hay nada más que hacer. El profeta entonces la ve a esta mujer a la entrada de la puerta de la ciudad y le pide un poco de agua. Como un viajero que viene sediento, la mujer le atiende y cuando va de camino, el hombre, claro, inspirado por Dios, le dice, mire, ya que vas, aprovecha y tráeme un bocado de pan en tu mano. La mujer entonces le mira y le dirá, tú estás de broma, ¿no? Tú estás de broma. No tengo. No porque no quiera, es que no hay. No tengo, no porque no sepa hacerlo, es que no hay. No tengo más que comer. Justamente ahora iba a buscar 2 leños. Mire tal la situación de la mujer. En este tiempo quien se quedaba viuda, quien perdía a su marido, no tenía amparo. Usted puede notar que en la Biblia hay muchas viudas mencionadas, porque eran mujeres que estaban desamparadas. La palabra amparo es refugio, mantenimiento y consuelo. Significa estas 3 cosas. Pero el Señor muchas veces permite que nos quedemos desamparados para que entendamos que la única fuente de donde puede venir toda consolación, todo mantenimiento y todo lo que necesitamos viene de Él. Esta mujer desamparada, porque no podía pedir ayuda a nadie, sus hijos, por más que trabajaran, en ese caso tenía solo uno y seguramente no era muy mayor, era joven, no podía hacer nada más. Además que en el campo, en la ciudad, en la tierra, no había nada más que hacer. ¿Alguien ha visitado alguna tierra donde el suelo sea muy árido? Donde se vean rajaduras en la tierra. Mi hermano, ahí no da ni el cactus. Por mucho tiempo yo viví en Mendoza, en la cordillera de los Andes, en Argentina. Es un suelo muy árido, un clima desértico. Curiosamente,
Cuando se va acercando a las alturas de los valles de la cordillera, el suelo cambia y es un buen lugar para plantar viñedos. Solo en la ciudad donde yo vivía habían 120 bodegas. Y yo las conocía todas, claro. Entonces, a lo que voy es que en ese tipo de tierras lo que más encuentras son rocas, piedras y arena. ¿Cómo había arena? Y cuando soplaba el viento, en esa tierra donde estaba esta mujer, no había nada más que sequía. En lugar donde antiguamente fluían ríos, arroyos, habían canales para dar riego a los cultivos de cada uno, ahora solo había tierra, arena y piedra. Vaya panorama, ¿no? Y viene uno de fuera, recuerden que estamos en la frontera del imperio fenicio, viene uno de fuera diciéndose ser profeta de Dios, porque le reconoció, tendría algún atuendo característico o algo que le diferenciaba de los demás hombres, y viene y le pide un pedazo de pan. Qué osadía de este hombre, ¿no? Y muchas veces es lo que Dios espera de nosotros, un poquito de osadía. Más adelante vais a encontrar cómo termina esta etapa de la historia. El capítulo 18 es cuando el Señor envía palabra a Elías. Elías ora y a lo lejos, después de la batalla que tuvo con los profetas de Baal, a lo lejos, avistando el monte Carmelo, a lo lejos en el horizonte, pregunta a su criado durante 7 veces: ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? La cuestión no es lo que hay, es lo que ves. Muchas veces lo que nos falta para ser osados, espiritualmente hablando, es visión. Lo que nos falta para ser osados es la valentía espiritual de decir: Señor, yo no lo veo, pero yo confío en tu palabra. Cuando este profeta vio a la mujer en la entrada de la puerta, dijo: es esta la mujer, Dios me la ha preparado. Es ella que me va a alimentar durante todo este tiempo. Es de allí que el Señor ha de proveer recursos improbables para mantenernos durante todo este tiempo de sequía. Cuando la encontró, como buen judío, dice: por favor, deme un poco de agua. Y ya que va, tráigame pan. La mujer le mira, le responde y dice: mire, Señor, yo no sé de dónde viene usted, si viene de muy lejos, pero aquí estamos en sequía. Y yo solo vine a recoger un par de leños, porque ni siquiera leños tenía en su casa. Era tal la situación precaria de esta mujer, por el hecho de ser viuda y por la sequía que había, que ni siquiera leños tenía en su casa. Y le dice: mira, no tengo nada más en mi casa que un poco de harina en una tinaja y de aceite en la vasija. Y mi único pensamiento en esta mañana, seguramente tenía la mujer, y lo hablé con mi hijo, seguramente le dijo, era sentarme en la mesa, preparar una última torta y comer con mi hijo mi última comida y dejarnos morir. Elías pensó que esta mujer, que este encuentro iba a ser en beneficio, claro, propio y para continuar con el propósito de Dios. Lo que él no sabía es que él iba a traer vida a alguien que estaba desesperado, sin esperanza, sin ninguna condición, sin ningún recurso. En esta mañana, mi hermano, recibe hoy la palabra del Señor para tu vida. Así como le dijo Elías a esta mujer viuda, desesperada, desamparada, recíbelo tú hoy. No tengas temor. No tengas temor. El temor nubla nuestra visión.
disminuye nuestras capacidades reactivas, nos hace estancarnos en el mismo lugar por miedo a no entender lo que tenemos delante. En esta mañana recibe la palabra del Señor. No tengas temor. La palabra del Señor nos revela que cuando el profeta Elías es conocedor de la situación en que se encontraba esta mujer, le dice, muy bien, no pasa nada. Dios me ha dicho que había preparado a una mujer que estaría a la puerta de la entrada para sustentarme mientras yo preservo mi vida, porque me buscan para matarme. Y tengo la certeza y seguridad de que en tus manos está la provisión de Dios para nuestras vidas. Esta mujer no lo entiende. Y él le dice, muy bien, mira, primero no tengas temor. No te preocupes. Tranquilo. Y la mujer diría, ya, pero ¿cómo me quedo tranquilo con todo lo que está ocurriendo? Si no tengo nada más que hacer. Elías, el texto no lo revela, pero Elías le diría, mira, tú no tienes nada más que hacer, no tienes recursos ni condición, pero yo tengo palabra de Dios. Y Dios a mí me dijo que aquí no se muere nadie. Faltó el amén. A mí Dios me ha dicho que aquí no se muere nadie. Porque es su voluntad mantenernos con vida. Le da algunas instrucciones. Y la primera que le da seguramente le causó mucha molestia a la señora, pobre viuda. Volvieron a su casa, estaban a la entrada de la ciudad, volvieron a su casa, le invita a que se quede con él y le dice, mire, ya que tiene poco, no lo haga todo de una vez, sino que primero, hágame una torta pequeña solo para mí. Solo para mí. Y cuézala debajo de las cenizas. Quizás ella no lo supo. Quizás no se enteró. Pero cuando estaba amasando aquella masa, lo poco que tenía, juntando el poco polvo de harina y un chorrito de aceite, ligando la masa y poniéndola a cocer debajo de las cenizas, ella quizás no lo supo ni se enteró, pero estaba ofreciendo un sacrificio a Dios. Si usted lee el libro de Levítico, no me va a encontrar que hay ofrendas que eran solo de harina y aceite. Diferentes tipos, pero en este en especial eran un sacrificio de adoración. Elías estaba enseñando a la mujer lo que era adorar a Dios. Y simplemente se resume en esto: pon a Dios primero. Tan fácil como esto. ¿Veis que la Biblia no es difícil de entender? Es fácil. Pon a Dios primero. Dios, y esta es la segunda lección, Dios nunca nos pide lo que no tenemos. Dios nunca nos pide lo que no tenemos. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? A David le hizo coger piedritas de un arroyo. Y hoy nosotros nos está preguntando, ¿qué tienes tú en la tuya? A esta mujer, cuyos recursos eran limitados y pocos, a su parecer, Dios le pidió que primero hiciera algo para el profeta. Siempre pensamos que Dios pide y exige demasiado de nosotros, ¿o no?
Nos encontramos con textos bíblicos que nos recuerdan nuestras incapacidades. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará en su santo monte? El limpio de manos y el de corazón puro. Decimos, ay Señor, si vieras cómo están mis manos y si vieras cómo está mi corazón, yo no puedo ni subir ni al primer escalón. Creo que ya los he explicado alguna vez, pero cuando Dios te mira, cuando Dios mira a su iglesia, nos ve a través de la cruz, a través de Jesucristo. Por eso Pablo nos recuerda que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas ya han pasado, todo se ha hecho nuevo. Esta verdad se aplica a que no somos nosotros justificados delante de Dios por nuestras obras, nuestras manos, sino por la obra redentora de Jesucristo. Gloria a Dios. No somos nosotros redimidos por la pureza de nuestro corazón, por la blancura de nuestros pensamientos. No, somos redimidos porque Jesucristo fue aquel cuyo sacrificio perfecto presentado una vez y para siempre lo hizo por nosotros, para que delante de Dios estemos en paz. Es cierto, no nos equivocamos. Es cierto, erramos. Escúcheme, yo también peco. Seamos sinceros, ¿no? Yo también peco. Pero cada vez que lo hago, viene un peso de conciencia a mi corazón. La voz del Espíritu Santo que me dice, ve, arrepiéntete, pide perdón y alcanzarás misericordia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay distancia que el amor de Dios no pueda cubrir. Oh, aleluya. Alguien Dios te está hablando hoy y necesita que tú le entregues al Señor lo que te está pidiendo. A esta mujer le pidió lo que ella creía que no tenía, pero estaba en sus manos. Estaba en sus manos. Cuando presentamos lo que tenemos delante del Señor, es allí que se produce el comienzo de un milagro. Porque el Señor no nos pide ni requiere de nosotros lo imposible. Nos pide que con nuestros recursos limitados se lo entreguemos a Él primero. Elías le dijo, voy a tu casa, comemos juntos, pero hazme a mí primero. Luego harás lo que tú quieras con el resto, pero hazme una torta pequeña cocida debajo de las cenizas a mí primero. No quites al Señor su prioridad en tu vida. Yo no sé lo que te está pidiendo el Señor hoy, pero dáselo primero a Él. ¿Por qué? Porque el principio del milagro comienza en la obediencia. Si usted recorre la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pasando por los evangelios, las historias de Pablo relatadas en Hechos, las cartas que escribe desde la cárcel, y aún mismo el apóstol Juan en la isla de Patmos, las cartas universales, primera, segunda, tercera de Juan, todas ellas nos hablan de hechos milagrosos, poderosos, de cosas que no podemos ni siquiera imaginar o alcanzar a pensar completamente. Pero todos ellos comienzan con obediencia. El capítulo número 2, de hecho, nos relata aquel acto poderoso del Señor cuya promesa se cumplió. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todos lo recordamos. ¿Cuántos días pasaron desde que Jesucristo ascendió a los cielos hasta que fue cumplida la promesa? ¿Alguien lo sabe?
entre 40 y 50 días. Todos esos días, sin faltar ninguno, los 120 estaban reunidos en aquel aposento, posiblemente en la casa de María, orando y buscando al Señor. Y cuando uno decía, pues yo me voy, yo ya me he cansado de esperar. Aquí no pasa nada, este Espíritu Santo no va a venir, Jesucristo nos ha engañado a todos, yo me voy. Pedro se levanta y dice, no, mira, yo conozco a Jesucristo. Yo he estado con Él 3 años. Me ha rescatado de la misma miseria. Me ha puesto en este día para ser portavoz de su palabra. Y quiero decirte que por más que estés cansado, por más que estés desanimado y no tengas fuerzas ni ganas de esperar más, aguanta, porque la promesa es fiel. Esto no fue una vez, ni 2, ni 3. Fueron muchos días esperando, mis hermanos. ¿Cuántos no habrán desanimado? Usted lo puede leer en el libro de Hechos capítulo 2. Estaban todos reunidos, unánimes, orando en oración. Yo imagino que empezaban a cantar y a animar. Porque si algo es difícil para el creyente, es esperar. Porque cuando esperamos, el tiempo que parece que pasa es el nuestro. Los días que se van son los nuestros. Pero no comprendemos el tiempo de Dios. No hay un reloj de Dios. Está la intervención de Dios. Cuando llegó el día, ¿qué día? El día que Dios quiso. Estando los 120 reunidos, unánimes, en oración, vino. ¿Quién vino? La promesa. ¿Quién llegó? El cumplimiento de la palabra. ¿Y qué ocurrió? Que fueron llenos todos con la promesa del Espíritu Santo. A ellos tampoco le pidieron algo que no tenían. Le pidieron que fueran obedientes. A los 120 les pidieron que esperasen. A los 120 les pidieron que creyesen, que confiaran en la promesa del Señor. Nosotros, mis hermanos, hacemos lo posible. Lo que tenemos en nuestras manos. Dios hace lo imposible. No es una frase hecha, es una realidad. Les cuento algo. Estábamos en el año 2001, crisis financiera en Argentina, el famoso corralito. Seguramente habréis oído hablar de él. Y también había una cierta crisis en la iglesia en Brasil. Mis padres también son misioneros en Argentina y ellos son mantenidos, enviados por la iglesia de Brasil. Había habido un cambio pastoral y la iglesia estaba teniendo algunas dificultades económicas. Algunas dificultades, por ejemplo, estar sin sueldo 2, 3 meses, cosas por ese estilo, tampoco muy gran cosa. Llega el invierno, estábamos preparándonos para ir a la escuela, nos levantamos, tomamos el desayuno, lo que había. Mi madre nos lleva a la escuela, en ese tiempo todavía íbamos caminando sobre la nieve, algo muy bueno si no lo habéis hecho todavía, caminar sobre la nieve mientras nieva. Vuelve a mi casa y le dice a mi padre, hoy tengo ganas de comer canelones. Mi padre la mira y un poco como esta mujer. Mi padre responde, bueno, si quieres, pide a Dios, porque afuera está nevando y mi bolsillo está congelado. Mi madre se tomó las palabras muy en serio. Y adivinen qué fue a hacer. Fue a orar. Osadía espiritual. Cuando la vida te desafía,
sé osado espiritualmente hablando. Bueno, tampoco creen que pasó mucho tiempo orando, ni hizo una campaña, ni llamó a las hermanas del ciclo de oración. No, fue a su habitación, subió las escaleras, dijo, Señor, yo soy tu hija, estoy sirviendo de a ti en este país y quiero hoy, en este mediodía, comer canelones. Amén. Sencillo, corto y conciso. La hora va pasando. Llega el mediodía, mi madre va a recogernos de la escuela. No había preparado nada para el almuerzo, porque confiaba en que iba a llegar la provisión de Dios. No había hecho nada por el almuerzo. Llegamos a casa y yo, como buen preguntón, digo, mamá, ¿qué vamos a comer? Y ella me responde con una voz así tranquila y serena. Y me dijo, lo que venga del cielo. Y yo le digo, bueno, pues ojalá que sea carne. Y quedamos así, esperando. Sentados en la mesa, nos alistamos para comer, pusimos los platos, pero nadie sabía qué íbamos a comer. A la 1:30 de la tarde en punto, tocan el timbre. Recuerden que estamos en invierno y donde vivíamos nevaba mucho, cosa de 1 metro, 1,5 metros. Abrimos la puerta sorprendidos porque estaba nevando y viene la hermanita más humilde de la iglesia. Es de este tamaño, ya falleció, está con el Señor. Era nuestra tesorera en aquel entonces de la iglesia, de ese tamañito. Pero qué mujer de fe, qué mujer de oración. Nos dijo, mi mamá abre la puerta, mi papá sale al lado y le dice, pastora, recójalo que está calentito. Yo ya me voy para mi casa para comer también. Pero mi hermana, ¿qué hace? ¿Qué pasó? No, es que yo estaba en mi casa preparando canelones para comer hoy. Y una voz me dijo, prepara una bandeja grande para mi sierva. Esta hermana vivía a más de 2 kilómetros de nuestra casa. Cogió la bandejita, salió caminando en medio de la nieve para obedecer la voz de Dios. Aquella bandeja, mi hermano, lo crea usted o no lo crea, nos duró 4 días. Somos 4 en casa y los 4 comemos muy bien. Aquella bandeja fue la provisión de Dios. Realmente mi madre tenía razón, comimos lo que vino del cielo. Cuando decidimos obedecer a la voz de Dios y poner en sus manos lo que tenemos, mi madre tenía fe. Mi madre tenía esperanza. Mi madre tenía confianza en la palabra de que Dios dijo que nunca nos iba a faltar nada en el campo misionero. Y esa palabra se cumple hasta el día de hoy. Han pasado luchas, tribulaciones, problemas, dificultades, necesidades, pero la mano de Dios siempre ha estado extendida. A Elías le enviaron cuervos. A mi madre, una señora a 2 kilómetros con una bandeja de canelones. Y hoy el Señor te dice, no tengas temor, porque yo cuidaré de ti. Apenas te pido que confíes tú en mí. La lección, vuelvo a repetirlo, es que Dios nunca nos va a pedir lo que no tenemos. ¿Qué tienes tú en esta tarde? ¿Qué tienes en tus manos que todavía no has dado al Señor? Como iglesia debemos creer que seguimos aquí y que seguiremos aquí porque esta iglesia está fundada en Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, esta iglesia seguirá viva. El motivo por el cual esta mujer obedece a la voz del profeta, además de una clara intervención divina de parte de Dios sobre la mente y el corazón de esta mujer, para hacerla receptiva, es que ella decide creer en la palabra que le declaran. No va a faltar harina en la tinaja. No faltará tampoco aceite en la vasija. ¿Sabe? Si hay algo que es notorio, es que los recursos se gastan. Y de tanto gastar, se acaban. No hablo solo de lo económico, hablo del tiempo, de la salud, del ánimo, de la alegría.
Hablo de las cosas que humanamente podemos atesorar y tener. Con el tiempo, de tanto usarlo, de tanto gastarlo, se nos acaban. Pero esta mujer iba a recibir la visita de un hombre que estaba lleno de algo que ella no tenía: fe. Y cuando entramos a un ambiente contrario, pero estamos llenos de fe, contagiamos a quien tenemos al lado. Hago una prueba algún día de estos. Visita un hospital. Visita un hospital. Así, tranquilamente. Sé que hoy es más complicado hacerlo, pero antiguamente uno podía entrar a los hospitales y visitar a las personas sin mucho más burocracia o protocolo. Y encontrabas cada historia en cada habitación. Y cuando salías de aquel lugar, tú no sabías quién había sido más bendecido, si el enfermo o el sano. Porque la fe, mis hermanos, la fe todavía mueve montañas. Todavía cambia circunstancias. Todavía modifica nuestras percepciones. Esta mujer decidió creer en la palabra que el profeta le dijo. La harina representa la parte humana del sacrificio. La harina representa lo que tenemos. Usted sabe muy bien que la harina, para ser hecha harina, primero tiene que ser cosechada, procesada y molida. Así se llega a la harina que conocemos todos. Y viene de la tierra. La planta de la harina nace en la tierra, crece hasta cierta altura, muy pequeña, y luego los frutos son recogidos, molidos para hacer la harina. Este polvo, si no es mezclado con algo, una sustancia densa, no tiene sentido, ni gusto, ni color. Es algo insípido. ¿Ha comido harina pura alguna vez? ¿A qué sabe? A nada. Si la harina no es mezclada con algo sustancioso, algo denso, no tiene ningún sentido. La torta que iban a hacer y lo que tenía en su casa eran justamente dos elementos básicos de la alimentación de esta parte de la tierra: harina y aceite. Y justamente el aceite simboliza el componente divino. ¿Por qué? El aceite, a diferencia de la harina, del trigo, es justamente un fruto que se da en lo alto de los árboles. Los olivos, algunos, aunque son muy bajos, sus copas llegan a ser bastante frondosas y los frutos están a lo último de la rama. El olivo nace, crece y sus ramas se extienden de donde se pueden coger sus frutos. Esto nos hace recordar que el aceite viene de arriba. ¿Alguien ha visto cómo se cosechan las aceitunas? ¿Alguno? No se coge con la mano, ¿eh? Algunos le dan con varas, con palos. Y ahora hay máquinas más modernas, que es como un tractor que la envuelve como una red y empieza a vibrar de tal manera que los olivos, las aceitunas comienzan a caer. Y antes de que caigan al suelo, caen en la red. Esa red se van canalizando hacia una red mayor y así se van almacenando. A lo que voy es que el trigo nace de la tierra y vuelve a la tierra, ¿verdad? Las aceitunas, para hacer aceite, primero tienen que llegar hasta arriba. El aceite viene de arriba. Nosotros somos llamados a mezclar ambas partes, sea poco o mucho, para que el milagro empiece a ocurrir. Cuando es mezclado e incorporado a un elemento seco, como la harina, el aceite da liga. Lo que antes era un polvo insignificante
que no tenía ningún sentido, comienza a cobrar forma. Comienza a darnos un motivo. Comienza a hacer algo consistente, que tiene otro sabor y cambia de color. Y así se conforma una masa, una mezcla estable que puede utilizarse para alimentar. El milagro no ocurre, las cosas no suceden, hasta que esta mujer decide obedecer. Y aquí encontramos la última lección. No va a ocurrir nada hasta que decidamos creer. Y si decidimos creer, hacemos lo que Dios nos pide, aunque implique y comprometa nuestra supervivencia. ¿Cómo se encontró Elías a esta viuda? Desesperada, sin recursos, dispuesta a dejarse morir. Sin embargo, tras escuchar la palabra del Señor, esta mujer decide creer y hacer primero una torta cocida debajo de las cenizas, simbolizando un sacrificio de adoración a Dios, para luego hacer algo para ella y su hijo. La palabra de Dios nos dice, el último versículo que hemos leído, que esta mujer, con su hijo y Elías en su casa, comieron de aquella masa, del poquito de harina y del poquito de aceite, muchos días. ¿Saben cuántos días? ¿Alguien recuerda cuánto tiempo duró la sequía? 3 años y medio. Aquí estamos a la mitad del proceso. Comieron, usted lo crea o no, comieron del poquito de harina y del poquito de aceite 1 año y 7 meses. ¿Quieres saber cómo? Cuando lleguemos al cielo, pregúnteselo a Elías. Los milagros no se explican, se glorifican, se viven, se disfrutan, porque son obra de Dios. Esta tarde, mi hermano, recibe esta palabra. Permite que el Señor hable a tu corazón, porque la harina no va a escasear. El aceite no va a faltar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios haga llover otra vez sobre la faz de la tierra. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Recíbela, guárdala en tu corazón y dile al Señor: Señor, en mis manos creo que no hay nada. A mi alrededor creo que no hay nada. Pero aún así, aunque es mi última fuerza, es mi última esperanza, son mis últimos recursos, yo te los daré a ti primero. Ponte de pie. Vamos a hacer una oración a Dios. Y en esta mañana, así como ocurrió en la casa de esta viuda, Dios puede traer provisión y renuevo para tu vida. ¿Habrá alguien que se sienta cansado aquí? ¿Desanimado? Que siente ya que son las últimas fuerzas y que no hay más solución. Es mejor esperar la muerte y darnos por vencidos. En esta mañana yo te recuerdo que servimos a un Dios vivo, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios, el mismo Dios, el mismo Dios. En esta mañana, mientras hacemos esta pequeña oración,
vas a recibir renuevo de parte de Dios. Donde creías que no hay vida, Dios va a renovar. Donde no había fuerzas, Dios va a renovar. Donde creías que no había más salida ni solución, Dios va a obrar un milagro. Padre, en tu presencia estamos. Tu palabra ha sido, oh Señor, ha sido ministrada. He dicho todo lo que me has dado, Señor. He compartido todo lo que tu voz me decía. Y quiero pedirte ahora que esta palabra sea confirmada sobre el corazón de tu iglesia. Las vidas que están aquí presentes, cansadas, desanimadas, desesperadas, sintiéndose desamparadas, en el nombre de Jesucristo, que reciban ahora la visita del Espíritu Santo, el renuevo que viene de lo alto, este aceite que empieza a destilar del trono de Dios hasta lo más profundo de cada ser. Ahora, en el nombre de Jesucristo, creemos que tú estás en este lugar, Señor, y tu obra renovadora ha de comenzar en este lugar, en el nombre de Jesús. Da libertad ahora al Espíritu Santo. Permite que lo opere en tu corazón. Dile: Señor, no tengo nada en mis manos, pero te lo doy a ti primero. Permite ahora al Espíritu Santo obrar en tu corazón. Dale espacio. Recuerda, el aceite viene de arriba.